Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nos acercamos ante tu presencia, sabiendo que eres un Dios grande, que eres un Dios omnisciente, omnipresente, omnipotente, soberano, pero también eres un Dios de amor, que nos ama tanto, que siendo tan pequeñitos, envió a su propio Hijo para darnos salvación, para darnos vida eterna. Señor, con el salmista queremos decir, te alabaré, porque grandes, porque formidables, porque maravillosas son tus obras, porque estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Señor, queremos adorarte con un corazón recto, con un corazón sincero, que te glorifica. Por favor, oh Señor, manifiéstate en cada uno de nosotros y ayúdanos, Señor, a tener una visión clara de quién eres, para que te podamos adorar como tú te mereces. Señor, ayúdanos a honrarte, a glorificarte, a exaltarte, a ponerte en el centro de nuestra vida, en el centro de nuestra adoración, en el centro de nuestra alabanza. Padre, por favor, te pedimos que este tiempo, esta meditación, sea de edificación para todos, que todos seamos edificados y fortalecidos. Pues te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El tema que vamos a tratar esta tarde es el que somos salvos para adorar en espíritu y verdad. Y la razón por la que les estaba presentando, o quise presentarles el vídeo ese, y sé que hay muchos vídeos en los cuales uno ya puede ver la grandeza de la creación, ¿verdad? Es que a veces nosotros no somos conscientes del Dios que servimos, del Dios al que adoramos. A veces lo identificamos como con el genio de la lámpara de Aladino, ¿no? Nos creemos que está encerrado ahí en una, podríamos decir, él estaba encerrado, ya se me olvidó el nombre de la lámpara, y entonces frotamos la lamparita y entonces sale, y de alguna manera nos creemos como que lo tenemos encerrado, y que la lamparita que frotamos es la oración, y que entonces ya una vez que lo clavamos a él, que le llamamos, él sale y nos dice, ¿cuál es tu deseo? Pídemelo y yo te lo voy a conceder, ¿no? Entonces a veces nos creemos que tenemos a un Dios manipulable, a un Dios con el cual podemos hacer lo que nosotros queramos, que está ahí a nuestro servicio, a nuestra disposición. A veces parece que es el mandadero, ¿no? El que le digo, haz esto y lo hace, y no nos damos cuenta de que el Dios al que servimos es un Dios infinito, es un Dios grande, es un Dios todopoderoso, es un Dios que nos da la vida, es un Dios que sostiene este mundo, que sostiene el universo. Pero ¿saben qué? A veces nosotros estamos, yo no sé qué nos sucede, pero hay veces que estamos ciegos por nuestro egoísmo, somos ciegos por lo que nos rodea, que se nos olvida levantar nuestros ojos un poquito más y darnos cuenta de lo grande que es ese Dios. Ahora, este Dios que es todopoderoso, que es grande, que es santo, que es infinito, Él nos ama y manda a su Hijo Jesucristo para salvarnos. Ahora, Él nos manda para salvarnos ¿con qué objetivo? Con el objetivo de que le sirvamos. Y el tema que vamos a tratar esta tarde es salvos para adorar, en espíritu y en verdad. Ángel Gabriel, ¿se puede irle cambiando porque esto no me obedece? Entonces somos salvos para adorar en espíritu y en verdad. Ve ahí al tema de la predicación. Ahí está, salmos para adorar en espíritu y en verdad. Y ahora hay un pasaje más que quiero compartir con ustedes, que me gustaría que leamos, y se encuentra en Juan en el capítulo 4, y vamos a leer de los versículos 20 al 24. Juan capítulo 4, versículos del 20 al 24. Si tienen su Biblia, pues les animo para que abran sus Biblias, y si no la tienen, pues entonces ahí pueden leerlo en la pantalla. ¿Estamos ahí?
Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 4, versículos del 20 al 24. Dice, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Fíjese lo que dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Aquí lo que está sucediendo es que el Señor Jesucristo, recuerden que va de paseo, va de camino. Entonces, los discípulos van a la ciudad a comprar víveres, a comprar alimentos. El Señor Jesucristo se queda en el campo, al lado del pozo que se llama el Pozo de Jacob. Y de hecho, hoy en día todavía se puede encontrar dónde está ese pozo. Así que es un lugar que uno puede ubicarlo geográficamente hoy en día. Y en ese momento llega una mujer a sacar agua del pozo. Y el Señor Jesucristo le pide agua, oye, dice, dame un poco de beber. Y ella le dice, cuando lo ve, se sorprende y dice, pero tú eres judío. Y entre los samaritanos y los judíos no se trataban. ¿Por qué? Porque los judíos, tengamos en cuenta que ellos siempre se han considerado una raza especial. Somos el pueblo de Dios. Y ellos se sentían una raza pura. Entonces los samaritanos eran un pueblo que estaban más mezclados con otras personas. Entonces se les consideraba que no eran puros. Así que, de hecho, los samaritanos llegan por un lado, se sienten despreciados por los judíos, pero también llegan a ellos a crear desprecio hacia los judíos. Así que ellos se construyen un lugar para adorar, y es un monte allí, que era un monte muy famoso, que era el monte Gerizim. Y por otro lado, los judíos pues ya sabían que era en Jerusalén donde se tenía que adorar. Entonces, en el creerse más los unos que los otros, hubo una ruptura. Entonces la mujer samaritana, cuando ve que el Señor Jesucristo le pide de beber, ella se sorprende y dice, pero tú, siendo judío, me pides de beber. Y ya es donde el Señor Jesucristo le dice, si tú supieras quién es el que te pide de beber, entonces tú me pedirías y yo te daría agua, que saciaría tu sed para la eternidad, que saciaría tu sed para siempre. Y de hecho, luego ella le pide esa agua, ¿no? Y el Señor Jesucristo, podemos decir que ahora está en el proceso de darle esa agua. Pero aquí surge una disputa, o surge una pregunta, porque ella reconoce que en el Señor Jesucristo hay algo especial. Dice, yo creo que tú eres profeta, ¿verdad? Y claro, si tú consideras que alguien es profeta, pues lo normal es que tú le preguntes cosas de Dios. En este caso ella le pregunta cosas de Dios, ¿no? Y aquí le pregunta sobre la duda que ella tiene. ¿Y cuál es la duda? ¿Nuestros padres están equivocados o están equivocados ustedes respecto al lugar de donde se debe adorar? Y quiero destacar solamente unos puntos de aquí, antes de aquí de este pasaje, y en el proceso vamos a ir viendo, pues, voy a ir haciendo referencia a otros pasajes. Pero el primer punto es que hacer demasiado o poner demasiado énfasis en el lugar trae división y no adoración. Dice, nuestros padres adoraron ¿dónde? En este monte. Y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Eso es esa es la pregunta que ella tiene. Ella tiene ahí esa duda, ¿no? ¿Quién está en lo correcto? ¿Estamos en lo correcto nosotros o están en lo correcto ustedes los judíos? ¿Y cuál es la duda? ¿Estamos haciéndolo bien
porque estamos adorando en el monte Gerizim o lo estamos haciendo mal. Y lo están haciendo bien ustedes o lo están haciendo mal. Cuando ellos, tanto unos como otros, enfatizaron tanto el lugar de adoración en el que tenían que adorar, ¿qué sucedió? Que se creó una división. Porque cuando uno enfatiza o cuando uno le da más importancia al lugar que a la actitud, ¿qué creen que sucede? ¿Hay adoración? Normalmente lo que hay es división. Y nos encontramos a iglesias o a cristianos peleando por los lugares, ¿verdad? Por las iglesias. Con esto no quiero decir que no sea importante que nos reunamos. Es importante que nos reunamos. Pero si para ti crees que solamente vas a poder adorar a Dios de forma genuina en determinado lugar, por ejemplo en esta misma iglesia, entonces estás queriendo encerrar a Dios. Y eso te va a evitar tener compañerismo con otros hermanos. Te va a evitar tener una buena relación con otras personas que son igual de cristianos que tú, que tienen igual de fe que tú, pero que están reuniéndose en un lugar distinto. Ahora, ¿es importante el lugar? Sí, podemos decir que sí es un lugar, que sí es importante. Para Dios, vemos que Dios sí le daba importancia al lugar, porque si recuerdan, cuando los judíos estaban en el desierto, Él les dijo que hicieran un tabernáculo, ¿verdad? Y el pueblo iba y se encontraba con Dios ahí en ese tabernáculo. Después ya ellos dejan el desierto, y entonces llega un momento en que se construye un templo, ¿verdad? Y ahí era el centro de adoración. Ahí iban y se reunían, ahí ofrecían sacrificios, ahí adoraban a Dios. Entonces sí, era importante el lugar. Pero cuando el lugar es lo más importante, cuando se le da un énfasis desmedido, hace uno más importante al lugar que a Dios mismo. Y ahí es donde ya se falla, ahí es donde ya nos equivocamos, y ahí es donde luego se producen las divisiones. Demasiado, y por eso el punto es demasiado énfasis en el lugar trae división, no adoración. Demasiado énfasis. Cuando tu confianza está en el lugar y no en el Dios del lugar, entonces vamos a equivocarnos, vamos a fallar. Y luego, pues el siguiente punto es que llega un momento en que el lugar deja de ser importante. Y miren lo que dice el versículo 21. Jesús le dijo: mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Y miren lo que les está diciendo: ni en este monte ni en Jerusalén vais a adorar al Padre. Porque ¿qué va a pasar en Jerusalén? En Jerusalén va a venir un ejército que va a destruir, que va a arrasar con Jerusalén. Para todos aquellos que se creen que solo se puede adorar en Jerusalén, ya no van a poder adorar en Jerusalén, porque de Jerusalén van a tener que salir huyendo. ¿Y ahora qué van a hacer? ¿Van a poder adorar a Dios? Deberían poder adorar a Dios. Tendrán que buscarse o hacerse otros centros en los cuales adorar a Dios, pero aquí el Señor Jesucristo les dice, dice, ya no va a ser importante el lugar. El lugar que ahora tú consideras como el lugar más sagrado, que si realmente para adorar al Padre en espíritu o en verdad, o para adorarlo con autenticidad, o como se debe adorar, para aquellos que creen que solamente o es en el monte Gerizim, o que es en Jerusalén, les tengo malas noticias, dice, llega el momento en que no van a adorar ni aquí ni allí. El lugar pasa a segundo término, un segundo lugar. Y es importante que para nosotros el lugar también pase a ser secundario. Ahora, la relación con Dios nunca debe ser secundaria.
Y ese es el problema que tenemos. Miren, he conocido, de hecho, cristianos que en México eran cristianos muy comprometidos. Se vinieron para acá y se olvidaron de Dios. No se congregan. Allí eran fieles, pero aquí ya no son fieles. Pero también he conocido lo opuesto. Cristianos que aquí eran muy fieles, que se congregaban constantemente, se fueron para México y dejaron de congregarse. ¿Por qué? Porque empiezan a poner pegas, empiezan a poner objeciones, excusas, pretextos. No, es que aquí no es como allá, y hay algunos hasta que se regresan al vicio, ¿no? No, es que aquí es muy difícil, me dicen. ¿Por qué? Porque, fíjense, de alguna manera ellos relacionaron a Dios con ese lugar. Algunos se creen que ser cristiano en Estados Unidos es más fácil que ser cristiano en México o en otro país. Y otros se creen que ser cristiano en México es más fácil que aquí. Los que se convirtieron allí, que allí se empezaron a congregar, que allí crecieron, que allí, podemos decir, fueron discipulados, como que ven más fácil allí. Y lo opuesto pasa con los que se han convertido aquí. ¿Y por qué? Porque ellos convirtieron el lugar como su centro de adoración, pero no convirtieron a Dios como su centro de adoración, porque su dependencia no era de Dios, sino que su dependencia era del lugar, de las personas que le rodeaban. Y ese es el gran problema que tenemos, especialmente cuando uno emigra. Miren, he visto también, viviendo en España, también mucha gente, llegaban de varios países, y el mismo problema me encontraba. Y algunos que me decían todas las maravillas, todas las cosas que habían hecho en su país y todo, cómo servían al Señor, y llegan ahí, y cuando me doy cuenta, ya andan viviendo una vida peor incluso que los que no son creyentes. Porque no aprendieron a que su relación con Dios no depende del lugar. Su relación con Dios depende de la actitud de su corazón donde quiera que estén. Y ya les digo, llega un momento en que el lugar deja de ser importante, deja de ser el centro. Pero tu fe, tu relación con Dios tiene que continuar, tiene que mantenerse. Si no se mantiene, entonces me parece que tu adoración a Dios depende más de tu relación con las personas. Y si tu adoración a Dios depende más de tu relación con las personas, algo está mal. ¿Por qué? Porque tu dependencia en Dios no es tal. Tu dependencia es una dependencia en los hombres. Por tanto, es necesario que haya un cambio, que adoremos a Dios sabiendo lo que adoramos, conociendo a quien adoramos, teniendo una relación personal. Siguiente punto dice, vosotros, en el versículo 22, dice, vosotros adoráis lo que no sabéis, dice. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Y el título de este punto es, la adoración verdadera debe ser dirigida al Dios verdadero. Los samaritanos tenían un problema, que ellos no querían reconocer que la salvación venía de los judíos. Y hoy en día también mucha gente no quiere reconocer que la salvación viene de los judíos. No porque los judíos sean los que salvan, sino que Dios eligió ese pueblo para traer la salvación a la humanidad. Por ahí viene el Señor Jesucristo, ¿verdad? Por ahí viene la promesa de la salvación, de la redención. Y es necesario que nosotros adoremos al Dios verdadero, estando en Jesucristo, estando en la verdad, que sea dirigida por el canal adecuado. Y yo sé que es bastante debatible el tema de adorar a Dios por medio de Jesucristo. Porque
De hecho, hay muchas personas que dicen que nosotros los cristianos somos muy segregacionistas, ¿no? Que como que nos creemos que somos mejores que los demás, o que dejamos a otras religiones fuera. Incluso se nos acusa de exclusivistas, ¿no? Ustedes son exclusivistas. ¿Por qué? Porque ustedes dicen que si uno no adora a Dios por medio de Jesucristo, si uno no llega a Dios Padre por medio de Jesucristo, que no puede uno llegar. Y entonces ahí es donde empiezan a preguntar, ¿y qué pasa con los de esta religión? ¿Qué pasa con los que no han escuchado del Señor Jesucristo? Y bueno, empieza a surgir ahí una serie de preguntas que la verdad son difíciles de responder, pero que también creo que tienen su respuesta. Pero el tema lo que sí tenemos claro aquí es una cosa, y es el hecho de que Dios se revela a la humanidad de forma general, pero Dios también se revela a la humanidad de forma especial. Y su máxima revelación, la revelación más clara de Dios para los hombres, es en su Hijo Jesucristo. Por eso dice ahí en Hebreos, ¿no?, que Dios, habiendo hablado en otros tiempos de muchas formas, dice, en estos postreros días o en estos postreros tiempos nos ha hablado, dice, por el Hijo. Luego también nos dice que solamente hay salvación al Señor Jesucristo, porque dice que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Entonces aquí nos encontramos un poco con la idea de esta: a ver, ¿hago caso a lo que la palabra de Dios me dice o no? Y hay una cosa que está clara, y es que la salvación viene en Cristo Jesús, que Dios ha decidido establecer una relación con la humanidad por medio del Señor Jesucristo, por medio de su Hijo. Hay cosas que no podemos comprender, sí, es verdad, pero también confiamos en que Dios, ese Dios que creó el universo, que es tan grande, sabe cómo tratar con cada ser humano, sabe cómo obrar, tiene su plan. Ahora, ¿qué nos corresponde a nosotros? Buscar conocerle, buscar la verdad. ¿Por qué? Porque nosotros podemos decir que adoramos a Dios, pero muchas veces nos estamos engañando, porque el Dios que adoramos no es el Dios que se ha revelado, es el Dios que nos hemos inventado. Y creo que conviene preguntarnos, ¿adoro al Dios que se ha revelado o adoro al Dios que me he inventado? ¿Adoro al Dios de mis caprichos, al Dios que me cumple lo que yo quiero, o adoro al Dios que me instruye? Adoro al Dios que me habla, al Dios que tiene una voluntad para mi vida, el Dios que se revela en las Escrituras, que tal vez no me cuadre como es, que tal vez no me guste como es, pero que es Él y que yo no lo puedo cambiar, que soy yo el que debe cambiar a la luz de quien es Él. Porque, por desgracia, a veces nosotros somos hacedores de dioses, nos hacemos dioses a nuestra imagen y a nuestra semejanza. ¿Sí me explico? Y si nosotros nos hacemos un Dios a nuestra medida, vamos a estar adorando a un Dios falso. Y a veces eso es lo que hacemos, adorar a un Dios falso, porque nosotros nos hemos inventado cómo Dios es, haciendo caso omiso de lo que dice la Biblia. No hacemos ni caso muchas veces de lo que dice la Biblia. Dios tiene que ser así porque es como a mí me gusta que Dios sea. Y ahí nos encontramos a pecadores que no se arrepienten, diciendo que Dios no los puede mandar al infierno. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de amor. Y crean a un Dios de amor, pero
que no tiene nada que ver con la santidad o que no tiene nada que ver con la justicia. O por otro lado, si somos justicieros, creamos a un Dios de justicia, pero nos dejamos a ese Dios de misericordia al lado, a ese Dios que perdona, a ese Dios que restaura, a ese Dios que nos da oportunidades. Así que es importante que veamos, que adoremos a Dios como Él es, por su grandeza, por su santidad, por su amor, por su misericordia, por su justicia. Que lo adoremos, pero que lo adoremos a Él. Así que es necesario que adoremos al Dios verdadero, al Dios que se revela, al Dios que nos habla, al Dios que se manifiesta. Y luego pasamos al siguiente punto, que nos dice que los verdaderos adoradores lo hacen en espíritu y en verdad. Ahí en los versículos 23 y 24 dice, mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Y luego dice, Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Primero, llegados a este punto, creo que sabemos de lo que estamos hablando cuando hablamos de la adoración, ¿verdad? Pero también hay que preguntarnos, ¿qué es la adoración? ¿Qué es adorar? En este caso, a Dios. Porque, de hecho, nosotros muchas veces relacionamos que adorar es, o que estamos adorando a Dios cuando cantamos, ¿verdad? Lo estamos adorando por medio de la alabanza. Y de hecho a veces decimos que hay cánticos que son estos son de adoración, decimos. Y luego estos son con más ritmo, decimos. Y parece que el canto que es con más ritmo no es de adoración, parece que ese es un poco para agradarnos a nosotros, para darnos más vidilla. Y luego que está el canto de adoración. Y entonces ya, ahora sí ya mi corazón se va a centrar en adorar a Dios. Y lo relacionamos porque ahora ya estamos más calladitos, ahora vamos a cantar como con más, no sé, debería ser con el mismo respeto, ¿no? Pero parece que ahora sí estamos de verdad en la presencia del Señor. Pero en realidad la adoración a Dios tiene que ver con todo aquello que le agrada. Podemos adorar a Dios con nuestros hechos allí en nuestro trabajo. Podemos adorar a Dios con nuestros pensamientos. Podemos adorar a Dios con nuestro estilo de vida, con nuestra forma de vivir. Todo aquello que le agrada, que le honra, es adoración para Dios. Sí, recuerdan cómo dice el salmista, dice, lo que respira, adore a Jehová. Lo que respira, adore al Señor. Todo lo que respira, dice. Así que no solamente es el ser humano el que puede traer adoración a Dios. Toda la creación debería traer adoración a Dios. Ahora entendemos que la creación está contaminada por el pecado, incluyéndonos a nosotros, y que por eso muchas veces nuestra forma de vida, nuestra forma de actuar no adora a Dios, no le glorifica. Pero es porque está esa contaminación, porque está ese pecado. Ahora entendemos que la creación va a ser redimida, que nosotros seremos redimidos, que el pecado, podemos decir, se va a quedar fuera y que entonces adoraremos a Dios en toda la plenitud o en toda la extensión de la palabra. Pero la adoración no solamente es cantar, la adoración tiene que ver con que todo lo que hagamos, lo hagamos para honrarle, lo hagamos para glorificarle. Ahora, los verdaderos adoradores lo hacen en espíritu y en verdad. Hay ahí en Isaías un pasaje donde, y luego lo vamos a ver ahora también, que en Mateo el Señor Jesús lo repite, ¿no? Donde dice que este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos. A veces nosotros estamos cantando,
y no estamos adorando a Dios. A veces estamos orando y no estamos adorando a Dios. A veces estamos ofrendando y no estamos adorando a Dios. Podemos estar incluso llorando y no adorando a Dios. ¿Por qué? Porque nuestro corazón está lejos de Él. Y deberíamos preguntarnos, ¿nuestro corazón está puesto en el Señor de verdad? ¿Nuestro corazón le adora? ¿Busca agradarle? Busca agradarle, pero no solamente aquí cuando estoy orando, cuando estoy cantando, sino en lo que estoy haciendo ahí fuera. En las decisiones que tomo, ¿estoy buscando agradar al Señor o no estoy buscando agradarle? O ni me acuerdo de Él. A veces nada más me acuerdo del Señor cuando voy a ir a la iglesia. A veces. Y a veces hasta tarde, porque por eso llego tan tarde, ¿no? Recordamos adorar a Dios y tarde a veces. Pero en realidad toda nuestra vida debería ser una adoración a Dios. Debería adorarle. Y la adoración, ya saben que en el griego es esa palabra proskuneo, ¿no? Que tiene que ver con uno inclinarse o postrarse en humildad y rendir reverencia, rendir respeto. Y esa debe ser la actitud de nuestra vida, estar humildemente postrada delante del Señor donde quiera que nos encontremos. Entonces deberíamos adorar a Dios. Y el adorar a Dios, sabemos también que es algo, y lo mencionaba hace un rato, es algo personal. El adorar a Dios tiene que ver con la relación que yo tengo con Él. Yo, no la relación que tiene mi esposa o que tienen mis hijos o que tienen mis padres con Dios, no. Mi adoración a Dios es personal. Él, en este caso, como a veces cuando uno va a ir comprar un boleto de avión y dice este boleto es intransferible. Solamente lo puede utilizar la persona que aquí está. Pues nuestra relación con Dios es así, es personal. Yo no puedo depender de nadie más para adorar a Dios. Y también les comentaba, si uno llega a la iglesia y dice, no, es que ahí no está el Espíritu, como he escuchado algunas veces, es que el Espíritu de Dios no está en ese lugar, yo por eso no voy a ir a esa iglesia. ¿Saben qué es lo que pasa? Espero que el Espíritu de Dios no esté en el lugar, que el Espíritu de Dios esté en ti. Porque si el Espíritu de Dios está en ti, entonces tú vas a poder adorarle y le vas a poder adorar en este lugar, pero también le vas a poder adorar en cualquier lugar donde te encuentres, en tu trabajo, en la calle, con los amigos, donde quiera. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo el que está obrando en ti, el que te lleva a adorarle. Y ahora vamos a llegar a ese punto también. ¿Qué es adorar en espíritu? ¿Qué es adorar en espíritu? Y miren lo que nos dice ahí en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. Lo leímos al iniciar el servicio, pero se los leo nuevamente. Dice 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. El Señor Jesucristo dice que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y mi pregunta es, ¿qué es adorar en espíritu y en verdad? ¿O qué es en este caso adorar en espíritu? Y generalmente cuando uno piensa, o de hecho le he preguntado a varias personas, ¿qué entiendes por adorar en espíritu? Y me dice, bueno, pues adorar en espíritu tiene que ver con que yo le cante a Dios pensando en lo que dice el canto, sin pensar en los que están a mi lado. O sea, con una buena actitud. ¿No? Interesante. Y luego hablaba con otra persona y le digo, oye, ¿tú qué entiendes por adorar en espíritu? Y dice, pues eso yo entiendo, dice que es como la emoción que tú le pones. Como si lo estás haciendo en espíritu, es que estás haciéndolo con deseo, con ganas, con fervor. Y la verdad que me pareció interesante. Ahora, hay algo que debemos tener en cuenta. Y es que la Biblia dice que nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces digo, a ver, ¿cómo que estamos muertos en nuestros delitos y pecados si yo me siento vivo
y bastante vivo, ¿no? Y si vamos al Génesis, en el Génesis nos encontramos que Dios le dijo a Adán que no comiera del fruto prohibido, ¿verdad? Porque el día, o del fruto del conocimiento y del bien y del mal, porque el día que comas de él, ciertamente morirás. Sí, vemos que Adán come del fruto prohibido. ¿Y qué pasa con él en ese día? En el día que come del fruto prohibido, ¿se muere? Vemos que no se muere, ¿verdad? Él sigue viviendo. Entonces, ¿qué pasa ahí? Digo, ¿qué pasó con la palabra del Señor? Es que no se cumplió ahí, no se cumplió, suena fuerte, pero la amenaza que Dios le había hecho a Adán. Y no es eso, sí se cumplió. Ahí hubo una muerte espiritual. Ahí se rompió la relación que Dios tenía con Adán. Murió espiritualmente, después murió físicamente. Y desde ahí todos nacemos, podemos decir, vivos en nuestro cuerpo, vivos en nuestra alma, pero muertos espiritualmente. Y no podemos adorar a Dios en espíritu si estamos muertos espiritualmente. Es necesario que nuestro espíritu viva. ¿Pero cuándo vive nuestro espíritu? Cuando nacemos de nuevo. Es necesario que haya un nuevo nacimiento. Cuando nacemos, ahora sí, espiritualmente, cuando llegamos a tener vida espiritual, entonces podemos adorar al Señor en espíritu. ¿Por qué? Porque somos hombres naturales y hombres espirituales. ¿Cuándo llegamos a ser hombres espirituales? Cuando nacemos espiritualmente. Y miren lo que está diciéndonos aquí Pablo, que el hombre natural, ahora sí, que no es espiritual, que no percibe o que no ha nacido espiritualmente, dice, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él que son locura, dice, y no las puede entender, porque se han de discernir como espiritualmente. Y para nosotros adorar a Dios y hacerlo solamente de forma natural, sin ser guiados por el Espíritu y sin estar vivos espiritualmente, va a ser una adoración que creo que va a ser una adoración natural, no espiritual. Y Dios busca que le adoremos en espíritu. Y la siguiente pregunta es, ¿qué es adorar en verdad? Pero antes de llegar a ello, quería que vieran una imagen. La siguiente. Muy bien. ¿Sí ven esa imagen? Esa imagen es una cristalera que se encuentra en York, que está en Inglaterra, en la Catedral de York. Y esa es considerada una obra de arte, porque fue hecha con más de 10,000 cristales. De manera que cuando la gente está ahí en la catedral y la ve, se queda con la boca abierta, porque es grande, es bastante grande. Y bueno, no todo el mundo puede verla muy de cerca, pero aún sin acercarse demasiado, uno se queda con la boca abierta y dice, wow. Como que el mismo ambiente, ya ven cómo son las catedrales, son grandes, como que invita a uno a abrir la boca y pensar en que hay algo más grande. Y claro, cuando ves que unas personas fueron capaces de realizar esa obra de arte, dices, wow, hay personas que realmente son muy, muy creativas, que tienen arte en sus manos y que son muy inteligentes. La otra imagen, por favor. ¿Qué les parece que es eso? Podría ser también otro de esos cristales, ¿verdad? Pero no es. Eso es una foto del ADN de doble hélice que le llaman, visto por el centro. O sea que eso podría ser que es una foto de las
podemos decir células células más pequeñas que puede haber en nuestro organismo. Está en nuestro ADN eso. Y en cada célula de nuestro cuerpo, a excepción de los glóbulos rojos, se dice que hay 3.200 millones de letras. Que hay información ahí suficiente para crear enciclopedias en nuestro ser. Entonces, imaginemos lo que se requiere para hacer algo así. Ahí está nuestra información genética que decimos, ¿no? Lo que determina el tamaño que tendremos, el color de nuestros ojos, el color de nuestra piel, toda esa información que es necesaria. Ahí está. Y como dice el Salmo 139 que estábamos leyendo, fíjense cómo dice el versículo 15, dice, no fue encubierto de ti mi cuerpo. En el versículo 15 dice, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra, dice, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. Fíjense lo que está diciendo. En su libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. Y nosotros normalmente pensamos en un libro así, ¿no? Pero fíjense todos los libros que hay en nuestro ser. Porque el Dios al que adoramos es un Dios infinitamente sabio, infinitamente inteligente. Pero da la casualidad de que no todos, pero una gran parte de la comunidad científica no quieren reconocer a este Dios. Quieren atribuirle esto a la casualidad. Donde quiera que uno ve información, dice, hay inteligencia detrás de esta información. Donde uno ve letras, uno dice, alguien las hizo, alguien pensó para poner estas letras. Y sin embargo, cuando hablamos de la creación de Dios, mucha gente no quiere reconocer a este genio, a este gran creador que ha hecho esa obra de arte que eres tú, que soy yo. Somos obras de arte, que la verdad la mayor parte de la obra de arte que somos, ni siquiera alcanzamos a verla. Pero si la alcanzáramos a vislumbrar, y ahora con el video que estábamos viendo, vemos un poquito y nos deja con la boca abierta. Y lo único que podemos hacer es postrarnos delante de Dios y adorarle. Cuando tú ves la grandeza de Dios, cuando ves que, como dice, tal conocimiento es demasiado grande para mí, alto es, no lo puedo comprender. Y luego, ¿a dónde huiré de tu presencia? No hay ningún sitio de donde yo me pueda esconder. Ahora, ¿por qué he de buscar esconderme de Dios? En lugar de ello, debería buscar estar en su presencia. Debería buscarle a Él. No huir de Él, sino acercarme a Él. Y donde quiera que nos encontremos en este mundo o fuera de este mundo, podemos acercarnos a Él. Porque dice, ahí estás tú. Si subiera a los cielos, dice, no, tú también vas a los cielos. Dice, no, ahí estás tú. Y si fuera a lo más profundo, ahí también estás. Dios es grande. Dios es maravilloso. Dios se merece nuestra adoración. Y cuando entendemos la grandeza de Dios, es entonces cuando podemos adorarle en verdad. Lo que pasa es que a veces nuestra mente es tan pequeña, tan reducida, que se niega a reconocer a ese ser, a reconocer su grandeza. Ahora,
Es necesario adorar en verdad. Es necesario adorar en verdad. Porque cuando adoramos en verdad, lo hacemos en libertad. Por eso dijo el Señor Jesucristo que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Cuando nosotros adoramos en verdad, no lo hacemos porque alguien me lo dice, no lo hacemos porque quiero agradar a alguien, lo hacemos porque quiero agradar a Dios. Lo hacemos porque somos libres para hacerlo. Y fíjense que en el Señor, cuando somos salvos, no estamos bajo la amenaza de la condenación, sino bajo la promesa de la salvación. No estamos bajo la amenaza del infierno, sino bajo la promesa del cielo. No estamos bajo la amenaza de separación eterna de Dios, sino la de convivencia eterna con Dios. Porque cuando adoramos a Dios en la verdad, cuando adoramos a Dios en Cristo, entonces le adoramos por amor, por agradecimiento, no por miedo. No por miedo a lo que me pueda hacer, sino por gratitud por aquello que ya hizo. La pregunta es, ¿qué ha hecho Dios por ti? ¿Qué ha hecho en ti? ¿Qué ha hecho en cada uno de nosotros? ¿Estás agradecido? ¿Ves lo grande que Él es? Y en esa magnitud, en esa grandeza, ¿cómo te ha amado? ¿Cómo nos ha amado? ¿Ves su amor? ¿Ves su amor manifestado en la cruz? Muriendo, sufriendo, pasando lo peor por salvarte a ti, por salvarme a mí. No sé si han escuchado ese canto de Rubén Sotelo que dice: siendo un vil pecador, hoy como a tu mesa, y solo tu gracia le basta a mi corazón. La gracia de Dios le basta a mi corazón para poder adorarle, para poder glorificarle. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Dios santo, muchas veces se nos escapa de nuestra mente, de nuestro entendimiento, lo que has hecho por nosotros. En realidad fue un acto precioso de amor el haber venido o el haber enviado a tu Hijo a este mundo para salvarnos, para rescatarnos de la condenación eterna. Señor, por favor, abre nuestros ojos y ayúdanos a ver más allá de nuestra nariz, para que podamos contemplarte en la hermosura de tu santidad, para que podamos contemplarte en ese amor que tú nos tienes, para que podamos darnos cuenta de lo grande que eres, que no eres nuestro juguete, al contrario, eres nuestro Señor, eres nuestro Dios, eres nuestro Rey, eres el Todopoderoso, y que existimos, que estamos aquí por tu misericordia, por tu gracia, porque tienes un propósito para nosotros. Señor, por favor, manifiéstate. Por favor, Señor, ayúdanos a glorificarte, a honrarte, a adorarte como tú lo mereces, con un corazón puro, con un corazón contrito y humillado, porque tu palabra dice que tú nunca desprecias a un corazón que se humilla ante ti. Señor, te agradecemos por tu bondad, te agradecemos por nuestra vida, te agradecemos porque nos das el privilegio de adorarte y de honrarte. A ti, oh Dios, damos la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén.